Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Mercedes Tejero, gerente de CEAP. Gracias por participar en este inicio de las Mañanas de Derecho y Turismo que va a desarrollar nuestra asesora jurídica Ana Barluenga, recientemente incorporada al equipo CEAP, lo que para mí es una grandísima satisfacción. Están presentes ahora mismo más de 70 participantes. Muchas gracias por esta gran acogida. A lo largo del webinar se irán sumando hasta 150 participantes que estarán inscritos. En esta primera jornada sobre las incidencias aéreas, de forma excepcional hemos querido que sea un webinar abierto a todas las agencias de viajes, asociadas o no. Pero a partir de ahora serán únicamente organizados para agencias de viajes asociadas a CEA. Después de la exposición de Ana, podréis hacer las preguntas que consideréis en el chat y tendremos 20 minutos para responder las dudas que procedan. Si no tuviéramos suficiente para todo, Ana os contestará por email. Además, la sesión será grabada y colgada en nuestra web cea.info. La presentación será enviada por correo electrónico a todos los participantes. A continuación, cedo la palabra a José Manuel Lastra, vicepresidente primero ejecutivo de CEA. Muy buenos días, encantado de saludaros a todas las personas que os habéis conectado a esta webinar. Como sabéis, recientemente hemos creado el área jurídica de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Entendíamos que esta era una de las áreas en las que teníamos que crecer. Sabemos que en un sector como el nuestro, el sector de las agencias de viajes, que está hiperregulado, donde estamos obligados a cumplir una serie de cuestiones de ámbito legal que son de mucha importancia, un sector al que todos amamos y que nos da tanto, pero que evidentemente tenemos que estar muy bien salvaguardados en lo que son los aspectos legales. Es por ello que desde la Confederación hace tiempo que teníamos la inquietud y la intención de crear un área jurídica y para ello, bueno, pues hemos contado o estamos contando con una persona como es Ana Barluenga, que tiene una amplia experiencia en cuestiones relacionadas al ámbito del derecho aplicado a la industria turística y el sector de las agencias de viajes. Para nosotros es un placer, como no puede ser de otra manera, contar con ella y es una persona que ponemos a disposición, o que ella se pone a disposición de todas las asociaciones que forman parte de la Confederación. Ana es licenciada y máster en Derecho por ESADE, tiene una amplia experiencia, como decía anteriormente, en el sector de las agencias de viajes, ha trabajado también en el ámbito docente como profesora asociada del CET, el Centro Universitario de Referencia de Turismo, Hotelería y Gastronomía, adscrito a la Universidad de Barcelona, y ha sido árbitro también de diversas juntas arbitrales de consumo. O sea, contamos con Ana, como digo, que es una persona que tiene un amplísimo conocimiento en estas materias. Iniciamos también, como decía aquí, pues estas sesiones formativas e informativas sobre cuestiones relativas al derecho aplicadas al turismo. Y empezamos con un ámbito que consideramos que es de máximo interés, ¿no? Las incidencias aéreas y las implicaciones legales que para pasajeros y específicamente, y lo que más nos interesa a nosotros, para agencias de viajes, pueden tener dichas incidencias. Sabemos que el tema del tráfico aéreo para nosotros es vital. Las compañías aéreas son uno de nuestros principales partners, pero lamentablemente a veces nos encontramos con determinadas situaciones que tenemos que saber abordar en la defensa adecuada de los intereses tanto de nuestras empresas como, por supuesto, de los pasajeros. Así que el desearos que tengáis que sea una sesión productiva para todos. Estoy convencido de que así lo va a ser, porque como decía anteriormente, la calidad, en este caso de la ponente Ana Barluenga, pues seguro que lo acredita. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Esperamos veros en más sesiones que realizaremos de este tipo y le doy la palabra a Ana Barluenga. Ana, cuando tú quieras. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a Mercedes y José Manuel por la presentación. Y ahora, ya sin más dilación, voy a compartir pantalla para poder empezar la presentación de esta primera sesión de los ciclos de las Mañanas de Derecho y Turismo de CEA. La sesión de hoy, como sabéis, versa sobre las incidencias aéreas y las implicaciones legales que tienen para pasajeros y para agencias de viajes. Evidentemente, a las agencias os preocupa mucho el tema de los incidentes aéreos porque, sobre todo en épocas punta como la próxima temporada de verano, que en breve va a empezar,
Lógicamente, el aumento del número de vuelos es exponencial y es una cuestión estadística que también cuantos más vuelos se producen, pues más incidencias aéreas también se pueden producir, con el consiguiente quebradero de cabeza que puede suponer para reajustes de viajes, problemas de pasajeros y también cuando forman parte, bueno, pues de viajes combinados, unas responsabilidades que vamos a ver también para la agencia de viajes, además de las que tienen las propias aerolíneas. Entonces, a través de la sesión, los objetivos principales, sin perjuicio de que al final, como ha comentado Mercedes, podréis plantear las dudas que tengáis, son recordar los derechos de los pasajeros y exponer también las implicaciones legales que tengan en su caso para las agencias de viajes esos incumplimientos que se puedan producir en los transportes aéreos. De tipos de incidencias aéreas, pues básicamente podemos distinguir entre dos bloques. Las incidencias en el equipaje, que a su vez pueden ser pérdida, retraso en la entrega o daños en el equipaje. Y luego incidencias en el propio vuelo, que trataremos acerca de denegaciones de embarque. Quiero matizar que en cuanto a denegaciones de embarque, me voy a referir en todo caso únicamente a aquellas en las que pese a disponer el viajero de toda la documentación en regla, pues llevar el pasaporte o DNI según se requiera por el tipo de vuelo y cumplir con los requisitos de entrada en el país, se le deniega de manera involuntaria el embarque, porque lógicamente si se deniega por no cumplir con los requisitos no estaríamos ante una incidencia, sino que sería el propio viajero el responsable o en su caso podría llegar a ser responsable en un caso de viaje combinado la agencia si, teniendo la obligación de informar de los requisitos necesarios para efectuar el viaje, no los hubiera dado o los hubiera dado incorrectamente y por ese motivo le denegaran el embarque, ¿no? En ese eventual caso que hubiera sido un error de la agencia, recordaros que en general las pólizas de responsabilidad civil como agencia de viajes que tenéis, en cuanto a la responsabilidad civil profesional, pueden cubrir los daños al viajero generados por ese tipo de errores involuntarios. Luego veremos también cancelaciones de vuelos, retrasos de vuelos y el caso en que se ubica el pasajero a una categoría inferior de aquella que había contratado y pagado. Así como a modo general, haremos una primera fotografía sobre la responsabilidad que pueda llegar a tener una agencia de viajes en una incidencia aérea, pero luego, incidencia por incidencia, entraremos más en el detalle y también con ejemplos de casos. En primer lugar, puede ser que una agencia de viajes se esté limitando a operar como intermediario en unos billetes aéreos que se comercialicen como un servicio suelto. Aquí en España hay mucha jurisprudencia que deja muy claro, en este caso, cuál es el papel de la agencia de viajes. Se deja claro, por la abundante jurisprudencia, que la agencia de viajes, cuando está operando en un servicio suelto de intermediaria, no responde del incumplimiento en sí que se dé en el contrato de transporte, porque se considera que en tal caso el pasajero es el que ha formalizado el contrato de transporte directamente con las aerolíneas implicadas, responsables de ejecutar esos transportes, y por lo tanto recae fuera de la esfera del control y ejecución de la agencia. Pero eso no significa que no se responda por nada. Lógicamente, cuando se actúa como intermediario, se tienen deberes como tal, que principalmente son tramitar bien la reserva, porque si hay alguna incidencia por no haberla tramitado bien, esa agencia de viajes en servicio suelto va a tener una responsabilidad. Y luego, súper importante, trasladar adecuadamente toda la información, tanto aquella relevante pues, del pasajero que se comunica a la aerolínea, como viceversa. Pues evidentemente si hay una incidencia de un vuelo que ha notificado, sea por colas de GDS, sea por correo electrónico o por el medio que sea, que haya constancia escrita, la aerolínea a la agencia y la agencia no la comunica, pues el hecho de no haberla comunicado y los perjuicios mayores que se puedan derivar de no haberlo comunicado o no comunicarlo a tiempo van a ser responsabilidad de la agencia de viajes, sin quitar la responsabilidad de base que pueda tener la aerolínea. Y luego nos encontramos en el caso también frecuente de que esos vuelos formen parte de un viaje combinado. En ese caso, la agencia de viajes organizadora, porque recordemos que en el año 2022, como sabéis, cambió el régimen de responsabilidad de agencias de viajes aquí en España y desde entonces ya no es automáticamente solidaria como antes entre la minorista y la organizadora, si son distintas, sino que es por el ámbito de gestión. Entonces, la agencia de viajes organizadora, porque dentro de su ámbito de gestión queda lógicamente el paquetizar una serie de servicios y si hay un vuelo es la encargada, ¿no?, de contratar con las aerolíneas implicadas esos transportes
y incluirlos en el viaje combinado que se ofrece a la venta, pues en ese caso dice la normativa que la agencia de viajes organizadora es responsable del correcto cumplimiento de los servicios incluidos en el paquete que ofrece. Por lo tanto, si incluye vuelos y se produce una incidencia en esos vuelos, va a tener una responsabilidad por la normativa de viaje combinado. Eso no quita que luego, en cuanto sea causante de ese incidente la aerolínea, pueda ejercitar también su derecho para resarcirse, es decir, repararse la agencia de los daños que haya tenido frente a la aerolínea, si la aerolínea, pues de motu propio, no está ejerciendo sus obligaciones frente a los viajeros, que luego veremos, o si por otros motivos que la normativa de viaje combinado permite al viajero reclamar contra la agencia le supone unos costes que va a poder pues luego repercutir. Y la pregunta también importante, ¿eso significa que la minorista ya no va a responder nunca? Pues no es exactamente así, porque os decía que cambió el régimen de responsabilidad, que ya no es solidaria automáticamente, sino por el ámbito de gestión, pero también prevé la normativa española de viajes combinados que cuando haya una reclamación, el viajero puede decidir si pone la reclamación o a la organizadora o a la minorista o a ambas, si quisiera, ¿vale? Y en el caso de que, por ejemplo, siendo una incidencia de aéreo, que como hemos visto queda claramente dentro de la esfera del ámbito de gestión de la organizadora, ese viajero prefiere o decide poner la reclamación a la agencia minorista, que es con la que ha tenido el trato directo, ¿no?, en toda la comercialización, pues en ese caso prevé la normativa de viajes combinados que si esa agencia minorista no tramita con diligencia la reclamación, ¿vale? Esta falta de gestión de la reclamación, que supondría simplemente que cuando la recibes, pues con carácter inmediato se traspase, pues en este caso el organizador que entra dentro de su ámbito de gestión, se deje claro también cuál es el régimen de responsabilidad al viajero y se haga un seguimiento de la evolución de la reclamación. Si no se hace eso, se considera por normativa responsable solidaria, que eso significa que si ese viajero demandara solo a la minorista, en este escenario, se le podría llegar a condenar solo a ella, pero tendría luego el derecho de repetición. En cambio, si la agencia minorista obra adecuadamente y desde el primer momento que recibe la reclamación comunica al viajero que abre el siniestro, por decirlo de una manera, ¿no?, que traslada la reclamación a la organizadora, recordándole que hay un régimen de responsabilidad por ámbito de gestión, que es fundamental también, por supuesto, que antes se haya cumplido con todas las obligaciones de información precontractual y de contrato, donde ahí debe constar también ese régimen de responsabilidad. Y luego no se desentiende, sino que va haciendo un seguimiento, se va preocupando porque la organizadora responda, etcétera, pues en ese caso sí que no se va a responder como minorista si hay una incidencia aérea, aunque forme parte de un viaje combinado. Pues ahora entramos ya en la parte de incidencias en sí. Como veíamos en un principio, una de las incidencias que se puede producir en los vuelos son las incidencias en el equipaje. Entonces, aplicará el Convenio de Montreal, que es una normativa internacional de transporte aéreo, que data del año 1999, de mayo del 99, y esta normativa en tema de incidencias de equipaje aplica en vuelos dentro de la Unión Europea, incluso dentro de un único país de la Unión Europea, cualquier vuelo dentro de la Unión Europea, porque hay un reglamento de la propia Unión Europea que así lo estipula, que sale en pantalla, el reglamento 889/2002, y luego también aplicará en vuelos que, aunque no sean en ámbito de la Unión Europea, sean vuelos internacionales, siempre que los países implicados en ese transporte hayan firmado el convenio, que a fecha de hoy son casi todos los países del mundo, porque en la última actualización de la OACI, que es el Organismo de Aviación Civil Internacional, de julio del 23, ya había 139 países firmantes. De cara al Convenio de Montreal, se considera un vuelo internacional si es entre dos Estados miembros distintos o bien si, aunque sea dentro de un mismo país, hubiera una escala en un tercer país. Entonces, en cuanto a equipaje, podemos encontrar tres tipos de incidencia. El retraso en la entrega. El caso típico, que lamentablemente pues, pasa más de lo que nos gustaría, que llega un viajero a la cinta de equipajes y no encuentra su equipaje, no llega. Entonces, en ese momento es fundamental que ese pasajero tiene que hacer el PIR, que es el Property Irregularity Report, que es el parte de incidencia de equipaje, que antes de salir del aeropuerto sí o sí lo va a tener que hacer. Así que si ese viajero lo notifica a la agencia, enseguida se le tiene que explicar que debe hacerlo,
¿Vale? Y por ejemplo, en el caso que en el viaje en sí, ya en el vuelo, le hubiera acompañado un guía acompañante de la agencia, pues si hace falta asistirle para que pueda hacer este trámite, porque si no hay ese parte en el aeropuerto, pueden llegar a denegar luego la responsabilidad de las compañías aéreas, con lo cual es fundamental. Y después, una vez hecho el PIR, se tendrá también una numeración que es la que permite hacer el seguimiento de ese equipaje y cuando ya pone a disposición de ese pasajero, de ese viajero, la aerolínea el equipaje, porque ya se ha localizado, entonces habrá 21 días como máximo desde que se le entrega para que ese viajero pueda reclamar los perjuicios a la aerolínea. Eso sí, fundamental también, ha de acreditar esos gastos de primera necesidad que haya tenido que adquirir. Que muy importante también cuando lo trasladéis a vuestros viajeros, dentro de una razonabilidad. Por supuesto, puede poner pegas la aerolínea si de repente ese viajero aprovecha y se compra todo de marca. Claro, algunos, haciendo broma, han llegado a decir que es su primera necesidad, porque claro, ellos siempre visten así, pero evidentemente tiene que objetivarse. Y se tiene que poder probar con ese ticket o factura, porque si no, poco puedes demostrar cómo has gastado ese dinero. Con lo cual también son unas indicaciones que como agencia las tenéis que tener también muy claras, porque esos deberes de información, tanto en servicio suelto como en viaje combinado, se tienen de comunicar cómo va a poder luego reclamarse. Después hay el escenario, por suerte menos frecuente, de pérdida del equipaje. Pues se considera por el Convenio de Montreal que si pasan 21 días desde que debería haber llevado el equipaje de ese pasajero y no aparece, se presume perdido. Es muy importante este verbo de presumir. Presumir, por supuesto, no significa que seguro que se haya perdido, pero ya se puede empezar a iniciar los trámites considerándole perdido, porque por una cuestión estadística, normalmente, si pasan 21 días y no ha aparecido, ya es muy improbable, lamentablemente, que se acabe encontrando esa maleta. Yo siempre me planteo qué es lo que sucede, si hay un agujero negro o lo que sea, porque la verdad que cuesta de creer o de entender que una maleta pueda desaparecer, pero bueno, sea porque a lo mejor se le pierda la etiqueta, sea por 1000 factores, en ocasiones sucede. En ese escenario va a haber un plazo máximo de 2 años para ese pasajero para poder reclamar a la aerolínea por esa pérdida de equipaje. Los plazos son muy importantes porque, evidentemente, si no se cumplen, es un motivo de prescripción que se llama en derecho, que significa que se pierde la posibilidad de ejercer el derecho solo por el hecho de haberlo hecho fuera de plazo. ¿Vale? En el caso de pérdida de equipaje, normalmente, como se suele pedir que se documente por parte de las aerolíneas, si bien hay que estar caso por caso en las indicaciones que den, pues suele ser hacer un listado explicativo del contenido con un valor aproximado del contenido que tenía, tanto bueno, la maleta en sí como el interior de la maleta. Y luego a veces también te piden si se conservan pues tickets o facturas de cuándo se adquirieron pues esas ropas o esos enseres personales que estaban dentro de la maleta. Lo que pasa que, lógicamente, estaréis pensando, es muy difícil de probar, ¿no? Pues así es. Lamentablemente, en un caso de pérdida de equipaje, salvo que se haya hecho una declaración especial de valor por el viajero antes de facturar, va a ser muy difícil poder demostrar lo que realmente se contenía. Bueno, muy difícil, más bien que muy difícil, imposible, ¿no? Porque no hay una prueba fidedigna. Por ello, como veremos luego, que luego hablaré del límite máximo que se puede llegar a pedir, pues en pocas ocasiones se llega a obtener ese límite máximo si se reclama a la aerolínea. Y luego puede darse el caso de daños en el equipaje. Daño en el equipaje, pues evidentemente es que cuando llega, sí que llega en la cinta, pero no está en el mismo estado que cuando uno facturó ese equipaje. En ese caso, se recomienda, bueno, se debe presentar la protesta, que sería el PIR, inmediatamente, y como máximo en un plazo de 7 días. Si se hace inmediato es infinitamente mejor, porque luego, si no, evidentemente este equipaje va a estar en otros lugares, sea en un transfer que se haga desde ese aeropuerto hasta el alojamiento u otro lugar donde se va a hacer una visita. Y por lo tanto, cuanto más tiempo pasa y si no se hace de inmediato tras recogerlo, pues se puede poner también en duda que ese daño efectivamente se haya producido en el lapso de tiempo desde que se facturó el equipaje hasta que ese pasajero lo recoge. También hay una excepción que prevé la normativa, que es la aerolínea en principio es responsable, evidentemente, por ese equipaje facturado, pero no será por el daño si se debe a la naturaleza, defectos o vicios propios del equipaje. Imaginaros un viajero que tiene la cremallera que está
colgando de un hilo, a punto de romperse. Pues lógicamente entra dentro de lo lógico y normal que solo con el trasiego, aunque se haga con diligencia, se pone en la cinta para facturar, se lleva luego en el minivan o furgoneta hasta el avión y luego se saca y tal, pues evidentemente entra dentro de lo normal que por ese vicio propio del equipaje pues acabe rompiéndose. Y ahora vemos los límites de compensación en todos estos casos anteriores, en cualquier incidencia de equipaje. La compensación máxima son 1.288 derechos especiales de giro. Esta moneda no existe realmente, es una moneda ficticia que se ha creado en el Convenio de Montreal y también en otras normativas internacionales, porque sabéis que cuando se han de poner de acuerdo muchos países, claro, también es difícil, oye, pues qué moneda se elige, ¿no? Que no parece que se priorice a unos frente a otros. Por eso se ha creado esta moneda internacional ficticia que se tiene que convertir según la nacionalidad o origen del pasajero en la moneda local que corresponda, ¿no? Para que os hagáis una idea, evidentemente va fluctuando, ¿no? En el Banco Central Europeo siempre aparece la conversión. Ahora, a fecha de hoy, aproximadamente estaríamos hablando de que como máximo 1.600 euros. Y muy importante que la compensación máxima no significa que porque se te retrase en la entrega del equipaje, porque lo pierdan o porque lo dañen, te tengan que dar ese importe, sino que significa que es el importe máximo que en el mejor escenario de una de esas incidencias te puede tener que llegar a abonar la aerolínea por ese incidente del equipaje facturado. Todo eso salvo que, como decía antes, se haya hecho una declaración especial de valor, que entonces se puede llegar a proteger un importe mayor, pero normalmente, evidentemente, previo al cobro de un seguro y una verificación antes de la facturación. La verdad que en los años que llevo de ejercicio profesional, os diría que o ninguna, o a lo mejor una que ni la recuerdo, he visto de caso en que se haya hecho una declaración especial de valor. Igual vosotros como agente sí que lo habéis visto, pero me refiero que en general es muy poco frecuente, aunque se prevea esa posibilidad. También tener en cuenta que el límite máximo que se puede llegar a exigir por ese pasajero incluye tanto el daño material como el daño moral. Y esto lo estipula así una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de mayo de 2010. Como vamos a hablar a lo largo de la sesión de este tribunal, os explico, que a lo mejor algunos ya lo sabéis, pero por si acaso, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el tribunal que tiene como una de sus funciones interpretar la normativa de la Unión Europea. Entonces, cuando hay algún tribunal nacional de un país miembro de la Unión que tiene dudas de cómo se interpreta, pues en este caso el Convenio de Montreal, ¿no? Porque hay un reglamento que lo considera normativa comunitaria, ¿no? O cómo se interpreta un reglamento, una directiva de la Unión Europea. Le plantean lo que se llama una cuestión prejudicial a este tribunal y el tribunal fundamenta y llega a unas conclusiones, a un fallo, y lo que determina es de obligado cumplimiento, porque en cambio en sentencias, por ejemplo, de jurisdicción española, veremos que en otros temas, pues depende de qué, pues se puede interpretar de una manera, una otra, según el tribunal que toque. Pues todo lo que venga de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es vinculante, de obligado cumplimiento, que debe interpretarse así. Y también este tribunal dictaminó que el límite máximo a reclamar se considera por pasajero y no por pieza de equipaje, porque a todos nos ha pasado que a veces, pues a lo mejor con la pareja o un acompañante, pues en una misma maleta se comparte equipaje de los dos. Entonces es importante que no puede la aerolínea decir, no, es que como hay solo un equipaje máximo, esos 1.288, cuidado. Sí, los dos pasajeros han incluido enseres y ropa y demás en un mismo equipaje, pues el límite es por persona. ¿Y cómo puede afectar a una agencia de viajes? Bueno, como veíamos al principio, si es un servicio suelto, solo se responderá como agencia de trasladar adecuadamente, con diligencia, la información sobre cómo proceder frente a la aerolínea. Obviamente, no estamos como un caso de incidencia de vuelo que lo puedes conocer con anterioridad. En este caso no, hasta que no sucede, hasta que no llega ese pasajero al aeropuerto y ve que o no está su maleta o está dañada, no lo puede conocer de antemano la agencia, ¿no? Pues cuando se lo comunica ese pasajero a la agencia que ha actuado de intermediaria en un servicio suelto, la única obligación será pues trasladarle con diligencia y de manera adecuada cuáles son sus derechos y cómo puede proceder frente a la aerolínea para reclamarlos. También aprovecho para comentar que también tendréis en cuenta seguro que hay muchos seguros de asistencia en viaje que estáis ofreciendo que también incluyen pues importes que puedan llegarse a abonar por la aseguradora
en el caso de, por ejemplo, pues, daños o retraso en el equipaje, etc. Normalmente en esos casos lo que pide la aseguradora es que se haya hecho primero la reclamación previa por el pasajero viajero a la aerolínea y luego acreditar o que bien ha denegado, aunque sea improcedente la denegación, porque evidentemente cuando sucede esto, salvo que sea en el caso de daño un vicio oculto o que se deba a la propia naturaleza del equipaje, no deberían poder denegarlo. Pero si se diera el eventual caso que una aerolínea deniega cubrirlo o bien el importe que da pues no satisface la petición fundamentada de ese pasajero viajero, se puede recurrir a la aseguradora, porque si no, si se cobrara, por ejemplo, 2 veces lo mismo, pues habría un enriquecimiento injusto que tampoco procedería. Y si esa incidencia de equipaje facturado, ese equipaje formaba parte de un vuelo, de un viaje combinado, el viajero puede exigir a la agencia organizadora una indemnización por daños y perjuicios. Y el límite máximo que va a poder exigir es el mismo que el máximo que podría exigir por convenio de Montreal a la aerolínea. Si fuera el caso que el viajero que está en su derecho demanda a la agencia organizadora y la demandara solo a ella y se la condenara a ella, en ese caso luego tiene el derecho de reparación, es decir, resarcirse contra la aerolínea porque el incidente viene causado por un incumplimiento en el transporte del equipaje por parte de la aerolínea. Y ahora entramos ya en el apartado de incidencias en los vuelos. Es muy importante primero ver qué normativas pueden aplicar cuando hay un incidente en el vuelo, ya no en el equipaje. A las incidencias de los vuelos les puede resultar de aplicación el reglamento que todos conoceréis, el 261/2004, más conocido como el Reglamento de Derechos de Pasajeros Aéreos. ¿Cuándo aplica este reglamento? Lo vamos a recordar. Pues en un vuelo que parta de cualquier aeropuerto de la Unión Europea, de Noruega, de Suiza o Islandia. Y no importa qué compañía lo opere, no importa que sea una compañía de uno de estos países o una compañía extracomunitaria y que tampoco sea de Noruega, Suiza o Islandia. También aplica si es un vuelo de fuera de la Unión Europea que se dirige a un aeropuerto de la Unión Europea o bien de Noruega, Suiza o Islandia, y en tal caso sí que se exige que la aerolínea que lo opere debe ser o de la Unión Europea o de Noruega o de Islandia. Es decir, si fuera, por ejemplo, un vuelo de Shanghái a Madrid, si lo opera una compañía de la Unión Europea y se produce una incidencia en ese vuelo de retorno, sí que entraría en aplicación este reglamento de derechos de pasajeros aéreos, pero no si lo opera una compañía china o de una bandera o nacionalidad extracomunitaria. Y luego también importante, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de mayo de 2018 que prevé que en el caso de que haya un vuelo de la Unión Europea hacia fuera de la Unión Europea y todo constituya un único vuelo en una misma reserva, que tenga una escala fuera de la Unión Europea, y esa incidencia se produce en el segundo tramo de ese vuelo de ida, que es un único vuelo, ¿vale? En una misma reserva, y se produce en el segundo tramo, es decir, desde fuera de la Unión hacia fuera de la Unión, también resulta de aplicación este reglamento. Luego tenemos el Convenio de Montreal, que va a aplicar en los vuelos internacionales donde no aplique este reglamento de derechos de pasajeros aéreos. Por ejemplo, pues en el caso que os decía antes, ¿no? De un vuelo de China, de Shanghái a Madrid, que lo opere una aerolínea china, ¿vale? Y también importante otra matización que lo iremos viendo también próximamente, que cuando aplica el reglamento de derechos de pasajeros aéreos no significa que no pueda aplicar el Convenio de Montreal. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que puede ser compatible que se apliquen los dos. Luego veremos qué sucede si se aplican los dos. Y luego normativas internas. Claro, puede pasar que sea un vuelo donde no aplique el reglamento de la Unión Europea, no sea un vuelo internacional. Entonces, un vuelo doméstico en el que no aplican estas normativas, pues aplicará, si la hay, la normativa interna. Pero deciros que, primero, que pocos países tienen normativa interna de derechos de pasajeros aéreos, por ejemplo, Estados Unidos sí la tiene, pero los que la tienen es una normativa más light, con menos derechos. Vale, pues vamos de los 4 incidentes de vuelos que vamos a ver, el primero, denegación de embarque, que como os decía, es cuando se hace contra la voluntad del viajero, aunque este viajero esté cumpliendo, este pasajero cumpla estrictamente con todos los requisitos para que se le deje embarcar, ¿no? Pues tenga el billete, la documentación en regla, tenga sus visados si proceden, o lleve las vacunas en regla si son necesarias para entrar, etc. En ese caso,
si aplica este reglamento 261, que acabamos de ver cuando aplica, y no hay voluntarios suficientes, porque la aerolínea primero tiene la obligación de ofrecer a los pasajeros, si alguno se presenta voluntario, a cambio de darle pues, una serie de beneficios que lo acepte. Cuando no hay voluntarios, que es habitual que no los haya, entonces la aerolínea deniega el embarque, o sea, lo puede hacer, pero como se considera un incumplimiento, tiene una serie de obligaciones frente a los pasajeros. En tal caso, tiene que dar derecho a elegir entre el reembolso o el transporte alternativo. Reembolso en máximo de 7 días. Y veréis aquí en rojo una anotación importante. Dice el propio reglamento de derechos de pasajeros aéreos que si ese derecho de reembolso deriva de la normativa de viajes combinados, entonces se aplica lo dispuesto en esta normativa específica. En ese caso, cuando hay reembolsos, por ejemplo, pues imaginaros que eso implicara una modificación sustancial del viaje y el viajero decide que ya no quiere viajar, que ya no le interesa con esa modificación. Pues en ese caso, el organizador es el que debería reembolsar y se aplica el plazo específico, que es máximo de 14 días. ¿Vale? Ese plazo de 7 días sería en un caso de reembolso en servicio suelto. Y en cualquier caso, la aerolínea, sea viaje combinado o servicio suelto, debe ofrecer también el vuelo al primer punto de destino lo más rápidamente posible. Si el viajero eso pasa en uno de los tramos del vuelo y ya no le interesa proseguir ese viaje. Y también ofrecer siempre alternativo, que lo elija el propio viajero, el transporte alternativo. La aerolínea debe ofrecer una recolocación en condiciones comparables lo más rápidamente posible. Esto es interpretable, pero en general se considera que debe interpretarse que lo más rápidamente posible no necesariamente tiene que ser con la misma aerolínea, pero tampoco es un derecho absoluto al primer vuelo que salga. Eso sí que no hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo determine con carácter obligado y se tiene que estar caso por caso. Por ejemplo, a nivel español, pues a veces depende de las circunstancias, pueden considerar más o menos razonable que se tarde más o menos, pues por ejemplo, según la congestión del tráfico aéreo o según otros motivos, pueden considerar razonable que a lo mejor lo más rápidamente posible no sea el mismo día y sea el día siguiente. Y hay veces que van a considerar que no ha sido razonable. Eso es interpretable. Y luego también se le puede dar a elegir el viajero, pues que el transporte sea en condiciones también comparables, pero para una fecha posterior a convenir con el pasajero. Esto en un viaje combinado no va a interesar a ese pasajero, pero igual en un servicio suelto sí. Después, siempre, el derecho a la atención. Básicamente consiste en comida y refrescos suficientes durante el tiempo de espera. Alojamiento si hace falta pernoctar, os decía, puede darse que te hayan denegado el embarque a tu pasajero o viajero y hasta el día siguiente no le recoloquen. ¿Vale? Y en tal caso los traslados, transfers necesarios y 2 llamadas o 2 faxes o 2 telex o 2 emails gratuitos. ¿Vale? Entonces, importante, aquí a menudo las aerolíneas ya dan un voucher a tal efecto, pero si no lo dieran, tened en cuenta, pues como agencia también, el solicitar que lo den o bien que se guarden pues, los oportunos tickets o facturas los pasajeros para luego poder reclamarlo. ¿Vale? Y también teniendo en cuenta que si es un viaje combinado, sería la organizadora la que debería pues asumir, por ejemplo, el tema del alojamiento, el tema de comidas va a depender del régimen contratado en ese viaje combinado, ¿no? Si es un régimen, claro, de pensión completa, media pensión, pues según qué se va a tener que incluir como solución para la normal continuación del viaje, y si no, pues sí que ese alojamiento y luego repercutirlo a la aerolínea. Pero, recomendación, que la agencia de viajes, como siempre estáis, esté atenta para enseguida exigir a la aerolínea que cumpla con su derecho y así evitar tener en viaje combinado que parar primero el golpe la agencia, por supuesto. Y luego el derecho a compensación, que en función de la distancia al destino final del vuelo, es decir, que si hay una escala se calcula desde origen a destino, son 250 euros en vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros en vuelos dentro de la Unión Europea de más de 1.500 kilómetros y el resto de vuelos que no sean intracomunitarios de entre 1.500 y 3.500 y 600 euros para el resto de vuelos. Entonces, cuando se elija un transporte alternativo, según con el retraso que se llegue al destino final, se puede llegar a reducir esa compensación al 50%. Es decir, podría ser de solo 125 euros en el caso de que en vuelos de hasta 1.500 kilómetros se llegue con menos de 2 horas de retraso al destino final,
podría ser de 200 euros si con esa recolocación se llega con menos de 3 horas de retraso en el caso de vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros, o bien en el caso de vuelos no intracomunitarios que tengan una distancia de entre 1.500 y 3.500, y podría llegar a ser de solo 300 euros si se llega con menos de 4 horas de retraso al destino final por esa recolocación que ha dado la aerolínea en el resto de vuelos, que serían vuelos no intracomunitarios de más de 3.500 kilómetros. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos en un caso de que aplica el Convenio de Montreal? No es de aplicación el Reglamento 261 de Derechos de Pasajeros Aéreos. Allí no hay ninguna regulación específica que hable de la denegación de embarque, pero se puede utilizar el artículo 19, que lo que prevé, en general, es que el transportista es responsable de los perjuicios que ocasione en el retraso del transporte de pasajeros. Lógicamente, si te deniegan el embarque y te recolocan en un vuelo más tarde, vas a llegar con retraso y por ahí se puede pedir responsabilidad a la aerolínea. Y hay un límite máximo de compensación en ese caso de 5.364 derechos especiales de giro, que al cambio en euros serían aproximadamente 6.600 euros. También, como veíamos antes, puede darse el caso de que apliquen los dos, el Reglamento 261 y el Convenio de Montreal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Reglamento 261, si aplica, prevé una compensación por el tiempo de retraso, ¿no? Por ese tiempo de espera añadido que tienes hasta llegar al destino final con esa recolocación. Pero también se prevé por el propio reglamento que ese pasajero puede tener derecho a una compensación superior, suplementaria, y entonces puede aplicar el Convenio de Montreal, por ejemplo, para otros perjuicios que pueda acreditar, dígase, por ejemplo, pues servicios en destino que se pierdan, por ejemplo, o bien por daños morales. ¿Y cómo puede afectar a una agencia de viajes? Vamos a ir recapitulando, como veíamos un poco al principio, de manera general, caso por caso, la afectación. Pues si es un servicio suelto y deniegan el embarque a un pasajero, evidentemente la obligación es trasladar toda la información con diligencia que facilite la aerolínea al viajero, la que le facilite a la agencia, lógicamente, informar al pasajero cómo proceder. Pero por el hecho en sí de que le denieguen el embarque, hablamos, recuerdo, de una denegación de embarque injustificada, que no tiene la culpa el viajero, pues por lo tanto, por el hecho en sí de esa denegación, no va a tener responsabilidad la agencia en un servicio suelto. Si estamos en un viaje combinado, pues la normativa de viaje combinado sí que indicaba, como hemos visto antes, que la agencia organizadora es responsable de que se cumplan correctamente los servicios del viaje. Por lo tanto, en un caso en que hay este tipo de incidencia, hay un incumplimiento en el transporte aéreo, lógicamente. Entonces, va a haber una responsabilidad por la normativa de viajes combinados de la agencia organizadora, si bien va a tener luego un derecho de reparación contra la aerolínea. ¿Vale? O aerolíneas implicadas, si hay más. Entonces, ¿qué puede implicar en concreto para una agencia organizadora? Una modificación sustancial del contrato. Porque, ¿qué puede suceder? Pues que, claro, te están recolocando en un transporte más tarde de lo inicialmente previsto y luego hemos de ver si puede ser o no una modificación sustancial. Automáticamente, cualquier cambio no se considera de modo automático modificación sustancial. Evidentemente, son conceptos que en derecho se llaman conceptos jurídicos indeterminados, porque son ambiguos y son interpretables caso por caso. Evidentemente, no hay una definición ni un listado de todos los casos que son sustanciales y cuáles no, pero sí que pues por la práctica jurisprudencial y que se va viendo en interpretaciones de administraciones de consumo, uno de los criterios es el número de horas de retraso con que se recoloca y también teniéndolo en cuenta con la duración total del viaje. Pues, por ejemplo, imaginaros una escapada de fin de semana que tenía que salir ese pasajero a las 4 de la tarde y acaba saliendo a la mañana del día siguiente. Evidentemente va a ser una modificación sustancial del contrato. ¿Y qué pasa en tal caso? El organizador debe dar a elegir al viajero entre aceptar la modificación sustancial o resolver el contrato sin penalización. Si acepta la modificación sustancial, eso implica pues, menor coste económico para la agencia organizadora en un primer término, sin perjuicio de que los que tenga pues puede mirar de ejercer el derecho de reparación a la aerolínea o exigir a la aerolínea que desde un inicio cumpla con sus obligaciones, o bien resolver el contrato sin penalización. El viajero dice, es que ya no me interesa. Ya no me interesa porque yo irme, por ejemplo, pues a Londres solo el sábado por la mañana, en vez del viernes por la tarde, yo ya no quiero viajar en estas circunstancias de ese cambio sustancial.
Pues en tal caso, dice la normativa que si el organizador le puede ofrecer un viaje de categoría superior o equivalente sustitutivo que reemplace el viaje original, y en caso de ser inferior que el que le ofrezca, pues le podría ofrecer ese viaje alternativo con un reembolso de la diferencia de precio que hubiera. Y el viajero libremente, si se le ofrece, va a elegir si acepta el viaje sustitutivo o si quiere el reembolso de todos los importes previamente abonados que deberá devolver el organizador en máximo de 14 días naturales. Claro, aquí el problema principal está en que si hay una modificación sustancial y el viajero ya no quiere viajar, pues se van a perder servicios en destino y según las condiciones contractuales que se tenga con los distintos proveedores o con el receptivo local, pues muy a menudo esos importes no van a ser reembolsados por esos proveedores a la agencia organizadora con los consiguientes perjuicios. Se debe estar caso por caso a ver si hay algún seguro de asistencia ofrecido que pueda cubrir pues, parte de los servicios perdidos en destino o si no, existe también, porque como la agencia sí o sí en 14 días debe reembolsar todo, pues está claro que el vuelo ya lo va a reembolsar o se le tiene que exigir que cumpla, ¿no?, el reembolso a la aerolínea, pero el resto de costes que pudiera llegar a tener la agencia de reembolso, si no los puede cubrir de otra manera, pues podría llegar a ejercer ese derecho de reparación porque es responsabilidad de la aerolínea y no tiene una circunstancia extraordinaria e inevitable que le ampare, ¿no? Porque al final una denegación de embarque siempre es una sobreventa de plazas, que es imputable a la aerolínea. Luego, si no fuera viable un transporte alternativo, que eso es un caso poco probable, pero si se diera, sería una cancelación del viaje por el organizador que se ve forzado a hacer contra su voluntad y debería devolver el total previamente abonado también en máximo de 14 días naturales y aplicarían pues, los mismos riesgos que veíamos ahora. Y también se puede producir una vez iniciado el viaje. En ese caso, el organizador debe buscar soluciones para la normal continuación del viaje sin suplemento de precio para el viajero, es decir, sin poder cobrarle más. Y si procede, pues devolver la diferencia de precio, que es lo que se le llama una reducción de precio adecuada. También prevé la normativa que si se tienen que buscar soluciones para que continúe el viaje y se negara a darlas el organizador o se requiere una solución inmediata, porque a lo mejor es que sí o sí ha de pasar la noche ese viajero y no puede esperar, ¿no?, a esa gestión de la agencia, o no se subsana dentro de un plazo razonable marcado por el viajero, que aquí es muy importante que la defensa que tiene la agencia es que sea razonable, no te puede dar una hora si es algo que hay más margen para hacer, por supuesto, desde la normativa que el viajero puede buscar la solución por su cuenta y pedir luego el reembolso al organizador. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el límite del alcance o condiciones de pago de cualquier indemnización que se derive, compensación por esa denegación de embarque, será el mismo que aplique en la normativa, sea el reglamento de pasajeros y o en el convenio de Montreal cuando apliquen, ¿vale? No se le puede exigir más por este concepto, evidentemente, a la agencia organizadora que lo que se podría llegar a exigir a la aerolínea. Y, por supuesto, si en primer término se le condenara a la agencia organizadora, luego podría reparar ese daño contra la aerolínea. Pero bueno, como os digo, siempre es importante, en caso de que por una normativa de derechos de pasajeros toque hacer pagar una compensación a la aerolínea, pues hacer las gestiones al alcance de la organizadora para que así se haga. Y después, que si se recibe alguna compensación por ese viajero, pues al amparo de una normativa internacional o comunitaria de derechos de pasajeros, y se recibe por la de viajes combinados, las unas con las otras se pueden deducir para que no tenga un exceso de compensación, evidentemente, y teniendo en cuenta los límites máximos que por una incidencia aérea, cuando está regulado por normativa de pasajeros, se puede llegar a obtener. En cuanto a compensación. Ahora vamos al apartado de cancelaciones de vuelo. Pues si aplica el reglamento de la Unión Europea, la aerolínea operadora debe ofrecer también, como veíamos antes, elegir entre el reembolso o el transporte alternativo. Aquí de nuevo recordar que ese reembolso en máximo de 7 días, ese plazo de reembolso de la aerolínea del pasajero aplica cuando es un servicio suelto. Si el derecho de reembolso deriva de la normativa de viaje combinado, el organizador debe devolver, por ejemplo, como veíamos en modificación sustancial o cancelación del viaje, que se opta por, que se tiene que devolver todo el dinero en máximo de 14 días naturales. La aerolínea, en cualquier caso, viaje combinado o servicio suelto, también si procede, va a tener que devolver al punto de origen de ese viaje al viajero. Y siempre la aerolínea tiene que dar transporte alternativo, como veíamos antes, en condiciones de transporte comparables o bien lo más rápidamente posible o recolocación en una fecha posterior a convenir con el pasajero, también en condiciones de transporte comparables.
Vemos de nuevo el derecho a atención, que como hemos visto, comida y refrescos suficientes durante el tiempo de espera. Aquí, hacer la acotación que antes no la he hecho, que las bebidas alcohólicas nunca las va a cubrir la aerolínea. Te digo porque alguna vez ha pasado algún pasajero que no le han dado el voucher para esta comida y refrescos en tiempo de espera, luego lo ha reclamado y se les ha denegado si había alguna cerveza o alguna otra bebida alcohólica. Luego también tiene que proveer pues, del alojamiento, si es necesario pernoctar, los transfers y 2 llamadas, fax, telex o emails gratuitos. Y luego existe derecho de compensación a menos que se informe con determinadas antelaciones. Veíamos que en denegación de embarque el derecho a la compensación es automático. En cambio, en una cancelación, si se informa mínimo 2 semanas antes de la salida prevista, ya no se tiene que compensar por la aerolínea. Eso no quita que el resto de derechos sí. O si se informa entre 2 semanas y 7 días antes de la hora de salida prevista y se da un transporte alternativo que salga con no más de 2 horas de antelación respecto a la hora de salida prevista y llegue con menos de 4 horas de retraso respecto a la hora de llegada prevista inicialmente. O bien que se informe con menos de 7 días de antelación y se ofrezca un vuelo que salga con no más de 1 hora de antelación respecto a la salida inicial y llegue a destino final con menos de 2 horas. Cuando se dan esos supuestos, se tienen que analizar porque entonces no se puede pedir nunca una compensación. La aerolínea no está obligada a compensar por el hecho de que se llegue con retraso cuando avisa con esa antelación. Después, muy importante, también dice la normativa de derechos de pasajeros aéreos que si se producen circunstancias extraordinarias que no se podrían haber evitado, incluso usando todas las medidas necesarias, en ese caso no procede tampoco compensar, aunque se haya avisado con menos previo aviso que el que ahora veíamos. Claro, aquí sabéis que es un cajón desastre, que muy a menudo las aerolíneas deniegan diciendo es que es circunstancia extraordinaria. Bueno, pues vamos a ver, para tener un poquito de orientación, casos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como veíamos es el organismo que tiene capacidad de interpretar de modo obligatorio cómo se aplica la normativa de la Unión Europea, casos que ha dicho esto, señores, no es una circunstancia extraordinaria. Pues bien, la avería es un caso típico que se esgrime por las aerolíneas cuando hay una incidencia en el equipaje, una cancelación, ¿no? Pues bueno, dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no es extraordinario, en principio, una avería, porque eso se considera que es algo que entra dentro del ejercicio normal de la aeronave y que se hacen las revisiones debidas, pues se tendría que evitar. Salvo que no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad del transportista. Por ejemplo, sería pues, que hubiera un defecto oculto del fabricante. En ese hipotético caso, sí que se podría llegar a considerar esa avería extraordinaria. O bien, que sean por la naturaleza ajenos a la actividad normal. Ha habido una actividad de sabotaje o terrorismo contra ese avión y por eso ha habido esa avería. Por supuesto, eso tampoco entra dentro de lo normal y sí que podría llegar a ser extraordinario. Aquí vemos en pantalla que eso sí se determinó ya hace años, en el 2008, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 22 de diciembre de ese año. Luego, una escalerilla móvil que choque contra la aeronave. Tampoco es extraordinario. Eso lo determinó un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de noviembre de 2014. Tema de huelgas. Pues, por ejemplo, se ha posicionado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que si es una huelga salvaje que tiene como origen que ha hecho un anuncio repentino, sobrevenido, una aerolínea de que va a reestructurar la plantilla y eso, por supuesto, pues va a implicar recortes de personal, en ese caso no se considera tampoco extraordinario. Y tampoco, importante, una sentencia más reciente de mayo de 2023 que dice que la ausencia imprevista por enfermedad o fallecimiento, que a priori uno puede pensar, hombre, esto es extraordinario. Bueno, pues considera el Tribunal de Justicia que si fallece o enferma un miembro de la tripulación que se considera vital, pues un piloto o otro miembro vital para una tripulación, no se considera extraordinario. ¿Por qué? Pues porque considera que has de tener bueno, más plantilla para poder sustituir en escenarios así que aunque sea extraordinario en cuanto a la persona en sí, no lo es en cuanto al ejercicio de la actividad que se pueden dar imprevistos y hay que tener soluciones para poder proveer otro personal. ¿Y cuándo se puede considerar circunstancia extraordinaria? No existe en el reglamento de pasajeros aéreos ni en otra normativa obligatoria, ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho un listado de los casos que siempre sean extraordinarios. Pero, por ejemplo, las meteorologías adversas pueden llegar a ser consideradas extraordinarias. Aquí hay que estar también a lo que interprete un juez nacional en cada caso, porque, por ejemplo, puede darse el caso que según un viento, pues según la intensidad de ese viento y tal, pues puede llegar a considerar, y pruebas periciales muchas veces, un tribunal que era suficientemente
grave como para considerarse extraordinario y que entonces no debe compensar la aerolínea, y otros casos que no lo considere el tribunal. Hay de todo. Luego, sí que lo consideró claramente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de marzo de 2022 por el cierre del espacio aéreo por la nube volcánica. Eso sí que es algo extraordinario. También ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo es si una ave choca contra la aeronave, siempre que se hayan empleado las medidas para prevenirlo por parte de la aerolínea. Y que no se deba porque diga la aerolínea, no, es que aquí un experto del aeropuerto ya lo ha comprobado, pero yo quiero mi experto que me da más garantías. Pues ese tiempo que se añada para que vaya su propio experto, cuando ya lo ha pasado un experto independiente y autorizado por el aeropuerto, sí que sería imputable como no extraordinario para la aerolínea. Por ejemplo, por pandemia ya vimos que es extraordinario, huelgas de controladores aéreos porque no las puede controlar la aerolínea, etc. Entonces, la cuantía de la compensación es la misma que veíamos antes, 250, 400 y 600, según la distancia de vuelo y el tipo de vuelo. Es lo que hemos visto exactamente antes. Y también, como veíamos en el apartado anterior de denegación de embarque, según con cuánto retraso se acaba llegando al destino final por el vuelo transporte alternativo ofrecido, se puede reducir a la mitad estas compensaciones. ¿Y qué pasa? Importante, si se adelanta el vuelo, porque eso os pasa como agencias de viajes. ¿Ya la aerolínea no tiene ninguna obligación? Pues sí, lo aclaró la sentencia de justicia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre del 2021. Si la aerolínea adelanta en más de una hora ese vuelo, se considera a todos los efectos como cancelado. Eso significa que tiene que pagar la aerolínea una compensación económica por el hecho en sí, porque aquí las incidencias se consideran asimilables. Evidentemente no llegará con retraso al destino, pero tendrá que gestionar su tiempo de modo distinto, porque había previsto tenía previsto pues, una manera de gestionar su tiempo antes de la salida que ha cambiado, ¿no? Entonces, y luego también queda claro que va a tener derecho a el reembolso, lo dice esta sentencia, si no acepta ese adelanto de vuelo, que se consideraría el adelanto de vuelo el transporte alternativo. En Convenio Montreal no se habla específicamente del término de cancelación, pero aplica, como veíamos antes, el artículo 19 del convenio que dice que es responsable el transportista de los perjuicios que ocasione porque el pasajero llegue con retraso, con los límites máximo de compensación, el mismo que antes, 5.364 derechos especiales de giro, que al cambio son unos 6.600 euros, y una excepción que sí que se prevé, salvo que se pruebe que no había manera, que era extraordinario, no había manera de haber podido evitar esa cancelación, ¿no? Pues si es extraordinaria, aquí la diferencia importante es que si la causa es extraordinaria, ni siquiera existe un derecho de atención. No hay el derecho, por ejemplo, si es de pernoctar hasta el día siguiente, salvo que por política comercial lo tenga la aerolínea. Si la causa de la cancelación es extraordinaria, no debe abonarlo esta aerolínea. Con lo cual, pues bueno, y luego veremos la obligación en tal caso de la organizadora y mecanismos que pueda tener para intentar cubrirse, porque claro, tampoco lo va a poder repercutir a la aerolínea, la agencia organizadora sí tiene que cubrir alojamiento. Entonces, igual que antes, se aplica el Reglamento de Derechos de Pasajeros Aéreos, que hay una compensación por el hecho de perder tiempo o, en caso de adelanto, por el hecho de que se pierda tiempo antes de la salida y no a la llegada a destino. En ese caso, se puede también pedir una compensación suplementaria por el convenio de Montreal con otros daños que se acrediten, como decíamos antes, un ejemplo eran servicios perdidos en destino o bien daños morales. ¿Y cómo afecta a la agencia? Servicio suelto, igual que antes. Si eres intermediario, solo debes trasladar adecuadamente la información facilitada por la aerolínea. Si eres intermediario y no trasladas una cancelación que te ha pasado y te olvidas de trasladarla, todos los perjuicios que se deriven de no avisar o de avisar con retraso van a ser imputables a esa agencia de viajes, ¿vale? Sin perjuicio de que hay determinadas cosas que van a seguir siendo obligación de la aerolínea. Y también tiene que informar de cómo proceder frente a la aerolínea para ejercer sus derechos ese pasajero. ¿Y qué sucede si el vuelo forma parte de un viaje combinado? Bueno, pues la agencia de viajes organizadora es responsable por la normativa de ese incumplimiento, porque es un servicio incluido en el paquete que entra dentro de su ámbito de gestión. Si bien luego, en general, pues va a poder ejercer su derecho de reparación contra la aerolínea. Mientras menos en esos casos de gastos que tenga que asumir, como por ejemplo, si tiene que volver más tarde al origen en el transporte de regreso el pasajero y aplicar al convenio de Montreal que no obliga a la aerolínea por circunstancia extraordinaria e inevitable a abonar ese alojamiento y sí que entonces
va a tener que cubrirlo la agencia organizadora, ¿no? Entonces, si se produce antes del inicio del viaje, se puede dar como antes, modificación sustancial del contrato y, como veíamos antes, el viajero, a su elección, pero se lo debe ofrecer la organizadora, puede elegir entre aceptar la modificación sustancial o bien resolver el contrato. Si resuelve el contrato, puede optar, si le ofrece la organizadora, por aceptar un viaje sustitutivo o bien por, en caso de que no se lo ofrezca o que no lo acepte, el reembolso en máximo de 14 días. Si ya no se puede salir, porque fuera una cancelación, imaginaros por pandemia, que es que ya no van a salir más vuelos, el organizador tiene que cancelar todo el viaje y tiene que devolver todo en máximo de 14 días naturales. Una vez iniciado el viaje, es falta de conformidad y la normativa obliga, como veíamos antes, que la organizadora busca soluciones para la normal continuación del viaje sin poderle cobrar más a ese viajero y además teniéndole que devolver en su caso las diferencias de precio, por ejemplo, algún servicio perdido. Aquí, de nuevo, recordar que si hay seguros de asistencia en viaje, pues puedan tener coberturas en servicios perdidos por incumplimiento del transportista, si bien se suele circunscribir a determinadas causas por las que se haya producido esa cancelación del vuelo. Y como veíamos hace un momento, si eso afecta al retorno y es debido a circunstancias extraordinarias e inevitables y se ha de alargar la estancia, pues la organizadora tiene el deber de asumir el coste del alojamiento a poder ser de categoría equivalente. Dice la norma que máximo 3 noches o un plazo superior si la normativa de derechos de pasajeros prevé más plazo. En el caso que aplica el reglamento 261/2004, el ejemplo del inicio, un Shanghái-Madrid, y ahí se produjera una cancelación, si la compañía operadora es de la Unión Europea, por ejemplo española, se va a tener que pagar sin límite de noches porque la normativa de derechos de pasajeros de la Unión Europea no prevé un límite a fecha de hoy. En cambio, se aplica el Convenio de Montreal, sí que se puede utilizar por el organizador el máximo de 3 noches, pero cuando aplica el reglamento, importante que el organizador esté al quite para que la aerolínea lo cubra, porque por normativa de pasajeros debe cubrirlo. En cambio, si aplica el Convenio de Montreal y no el reglamento de la Unión Europea, la aerolínea, en circunstancias extraordinarias e inevitables, no debe cubrirlo, salvo que por política comercial así lo tenga estipulado o quiera hacerlo, y lo tiene que cubrir la agencia. Ahí, de nuevo, como veíamos, seguros de asistencia en viaje, algunos cubren alargamiento de estancia por incumplimiento del transportista. Y en cualquier caso de estos, por ese incumplimiento en el transporte, que es un servicio de viaje combinado, puede reclamar el viajero a la agencia organizadora una compensación adicional siempre que no se deba la cancelación a una circunstancia extraordinaria e inevitable. Y se aplican los mismos límites máximos de compensación que en su caso se le puedan llegar a exigir a la aerolínea por ese daño en retraso en la entrega en la llegada del pasajero, ¿vale? Y también, como veíamos antes, se pueden deducir, si recibe compensaciones por viajes combinados y reglamento de pasajeros o Convenio de Montreal, deducirse las unas de las otras para evitar que tenga un exceso de compensación el viajero. En tema de retrasos, si aplica el reglamento de la Unión Europea, la aerolínea debe ofrecer al pasajero, si el retraso es de 2 horas o más en vuelos de hasta 1.500 kilómetros, de 3 horas o más en vuelos de más de 1.500 kilómetros y todos los demás entre 1.500 y 3.500, o de 4 horas o más en el resto de vuelos, sí o sí el derecho de atención, que voy a ir muy rápida, comida y refrescos suficientes en el tiempo de espera, alojamiento si hace falta pernoctar y traslados necesarios, 2 llamadas, emails gratis, fax o telex. Y si el vuelo sale al menos 5 horas de retraso, también derecho a elegir entre el reembolso o el transporte alternativo, que es ese vuelo que sale más tarde. No es que sea otro vuelo, es el mismo vuelo que sale más tarde. Aquí, de nuevo, recordar que el reembolso máximo de 7 días de la aerolínea al pasajero aplica el servicio suelto y si no aplica la normativa específica de viaje combinado cuando el derecho a reembolso viene por esa normativa. Transporte alternativo, en ese caso es el mismo vuelo retrasado. Evidentemente va a ser en condiciones comparables. ¿Y existe derecho a compensación? Sí. La jurisprudencia de la Unión Europea determinó que si se llega a destino final con 3 o más horas respecto que deberías haber llegado, se tiene derecho a la compensación del artículo 7 igual que si fuera una cancelación de vuelo. Y aplican pues, los mismos importes de compensación y eventuales rebajas al 50% y los mismos casos en los que, si es circunstancia extraordinaria, no se da la compensación que si fuera una cancelación que acabamos de ver hace un momento. De nuevo aquí son compatibles el reglamento de derechos de pasajeros aéreos con el Convenio de Montreal para pedir una compensación más allá, pues otros daños que se puedan demostrar, daños morales, etcétera.
salvo, lógicamente, que ese retraso fuera debido a una circunstancia extraordinaria e inevitable por parte de la aerolínea. ¿Vale? Entonces, si aplica el Convenio de Montreal, aplica el artículo 19 y el límite máximo es 5.364 derechos especiales de giro, que son unos 6.600 euros, como hemos visto. ¿Cómo afecta a la agencia? Pues vamos recapitulando. En servicio suelto se es intermediario y, por lo tanto, se tiene que transmitir toda la información previamente recibida por la aerolínea a los viajeros, y si no se transmite o se transmite inadecuadamente, va a haber una responsabilidad como intermediario. En el resto de casos, por el incumplimiento en sí, no se responde. Si es un viaje combinado, pues es responsable la organizadora por el incumplimiento de ese servicio. Si se produce antes del inicio del viaje, una modificación sustancial. Y recordamos que es que entonces el viajero elige si viaja más tarde o si dice, no, no, yo ya resuelvo el contrato, no me interesa ese viaje. Y entonces el organizador, como veíamos, si puede, le ofrece un viaje alternativo que puede aceptar o no el viajero, o si no, el reembolso total en máximo de 14 días naturales. Cuando ha iniciado el viaje, la agencia, como veíamos, la obligación de buscar todas las soluciones para que pueda proseguir ese viaje sin cobrarle de más a ese viajero. ¿Vale? Y entonces, bueno, ver en su caso pues si hay alguna manera de poderlo cubrir, si hay diferencias de precio a efectuar por parte de la agencia al viajero, ver si lo puede cubrir el seguro de asistencia por servicios perdidos por incumplimiento del transportista, y si no, y siempre que la causa de la incidencia no sea extraordinaria, mirar de repercutirlo a la aerolínea. Y en cualquier caso también, si afecta al retorno, como hemos visto antes, se tiene que abonar ese alojamiento en categoría equivalente a poder ser máximo 3 noches si aplica el Convenio Montreal y la causa es circunstancia extraordinaria inevitable, sin límite de noches en el caso de que aplique el Reglamento de Derechos de Pasajeros Aéreos, porque la normativa no prevé un límite. Y importante, que antes no lo he comentado, que cuando aplica el Convenio de Montreal, que el máximo a pagar por la organizadora son de 3 noches, en ese caso no hay límite si el pasajero es PMR, persona con necesidades médicas especiales, y lo han notificado a la agencia al menos 48 horas antes de la salida, o también embarazadas. Y en caso de PMRs, los acompañantes. De nuevo, aquí se puede pedir a la agencia organizadora una compensación si las causas no son extraordinarias e inevitables, con los mismos límites que hemos visto hasta ahora. Y por último, que ya es muy breve, el caso de que te ubiquen en una categoría inferior a la contratada. Solo se regula en el Reglamento de Derechos de Pasajeros Aéreos. La aerolínea entonces debe reembolsar al pasajero el 30% del importe del billete en todos los vuelos de hasta 1.500 kilómetros, el 50% del precio del billete para todos los vuelos dentro de la Unión de más de 1.500 kilómetros, y todos los demás vuelos entre 1.500 y 3.500 kilómetros, y el 75% del precio de los billetes en los demás vuelos. En tal caso, lo mismo, servicio suelto, solo se responde de los deberes de información, viaje combinado, si es antes del inicio, si es modificación sustancial, ya no me repito, que lo he dicho varias veces, pues las obligaciones que tiene el organizador, una vez iniciado, también obligación de proveer de soluciones sin suplemento de precio y diferencia de precio si procede, y en cualquier caso, si no es extraordinario e inevitable, que rara vez degradar de categoría es extraordinario, en ese caso se puede pedir una compensación extra con los límites que marca la normativa. Por último, conclusiones finales que tengáis siempre en cuenta es que, evidentemente, como veis, vuestra responsabilidad de agencia de viajes es muy distinta según si intermediáis en un servicio suelto o si es un viaje combinado. En viaje combinado, el organizador es el que entra dentro del ámbito de gestión cualquier incidencia, sea en equipaje o en vuelos, sin perjuicio de que luego pueda ejercer el derecho de reparación contra la aerolínea, que es la originaria de ese incidente. También teniendo en cuenta siempre los seguros de asistencia en viaje, que son un gran amigo para las agencias, igual que lo son para los viajeros, porque pueden tener coberturas en servicios perdidos, en alargamiento de estancia, en incidencias de equipajes. Y por último, recordar que la minorista solo va a tener responsabilidad solidaria con derecho de repetición contra la organizadora si no tramita con diligencia la reclamación que le llega por ese incidente en el transporte aéreo dentro de un viaje combinado. Pues muchas gracias por la atención y ahora pasamos a preguntas. Muchas gracias, Ana. La verdad que es una presentación súper completa y hay muchas preguntas ya. Empiezo rápidamente con una pregunta que hace Enrique Ocaña, que dice: ¿qué ocurre si la reserva aérea está hecha a través de un GDS y este no avisa de las modificaciones?
Bueno, entiendo claro, que se va a referir en el caso de un servicio suelto, evidentemente, claro, porque en un viaje combinado ya vimos que hay una responsabilidad en cualquier caso, sin perjuicio del derecho de reparación. En ese caso, entiendo que sería defendible en una eventual demanda que se interpusiera por el pasajero contra la agencia de viajes, pero también tengo mis dudas de que lo aceptara el juez por un motivo, porque podría decir que es responsabilidad de los acuerdos B2B que tenga esa agencia de viajes con su GDS, con el consolidador o con lo que sea, porque al fin y al cabo es el mecanismo que esta agencia instrumenta para enterarse de la información del vuelo. Con lo cual yo lo que veo es que podría, depende del criterio del juez, pero creo que podría llegar a darse el caso de condena a la minorista por fallar en el deber de información que la aerolínea sí que informó, sin perjuicio de que luego esta agencia podría repercutirlo contra el proveedor suyo que no se lo notificó. Eso es como yo entiendo que un juez sería razonable que lo estableciera. Vale. También Enrique pregunta que, bueno, que tienen el caso de varias reservas hechas a través de un determinado consolidador y que no les avisó de las modificaciones con los consiguientes perjuicios para los pasajeros y para la empresa. Claro, en ese caso, un poquito es lo que estaba respondiendo, ¿no? Que si realmente es acreditable que hay una responsabilidad de ese consolidador, lo que no he comentado, que es muy importante, es también en B2B sabéis que no hay una protección como consumidor, sois empresarios. ¿Qué pasa? Que puede ser que hayáis firmado unas condiciones en contrato o que hayáis aceptado vía web unas condiciones contractuales que les eximan de responsabilidad en ese caso. Es muy importante también que verifiquéis primero qué habéis firmado, qué condiciones tenéis con ese consolidador o con ese proveedor, porque a priori tendría una responsabilidad, salvo que en un B2B que se considera que hay libertad de autonomía de las partes, pues haya aceptado una exclusión o limitación de responsabilidad. Muy bien. Raquel Mateo pregunta, en la venta de viaje combinado, si la compañía aérea establece una compensación para el cliente, ¿habría que reducirla de la compensación que establece la ley de viajes combinados para evitar exceso de indemnización? A ver, lo que se dice la normativa que se tiene que reducir, es decir, no en cuanto a compensación total que puedas llegar a pedir en viaje combinado, porque en un viaje combinado puede ser que haya un incumplimiento no solo en el aéreo. Es decir, se puede tener en cuenta de que como los daños que se hayan producido, que pidas una indemnización, por ejemplo, por daños morales, otros conceptos, por ese incidente en el transporte aéreo, pues sí que utilices, oye, y has recibido la compensación de la aerolínea, que eso se deduzca del importe total de compensación, pero no si, por ejemplo, ha habido más incidentes en el viaje combinado, que evidentemente ese límite sería solo en cuanto al servicio de transporte aéreo y sin perjuicio de ello, eso nunca va a limitar un derecho a devolución que tengas, que es otro concepto, lo que le llaman reducción en el precio si tienes que devolver servicios no prestados, porque esa compensación solo puede limitar el derecho a indemnización más allá, pero no a un reembolso que tú tengas derecho por un servicio que ya no pudiste disfrutar, por ejemplo. Vale, perfecto. Ramón Ruiz comenta que ya has hablado de la responsabilidad por viaje combinado y por servicio suelto, pero ¿y si se vende el vuelo como un servicio de viaje vinculado? Claro, en servicio de viaje vinculado no se tiene responsabilidad como si fuera combinado siempre que se dé una premisa, que eso lo dice la normativa, el Real Decreto Legislativo 9/2007, que regula tanto los combinados como los vinculados, establece un deber de, aparte de tener una garantía de insolvencia por servicio de viaje vinculado, aparte de eso, existe un deber de información. Y se está diciendo que si tú no informas al viajero antes de que pueda acabar configurando un servicio de viaje vinculado, de que eso va a ser un servicio de viaje vinculado y hay un formulario tipo de información que marca la propia normativa que le dice, cuidado, estás protegido por la garantía, pero esto no es un combinado, no tienes esos derechos, cada uno responde por su parte. Pero también dice como penalización que si tú no informas de ello conforme a la plantilla que redactó la comisión y se ha de pasar, puedes llegar a responder por los incumplimientos como organizador de viaje combinado, por olvidarte de advertirlo. Si no, Vale, no. aclarado. Prude Ponce nos pregunta que cómo se hace una declaración de valor de contenido del equipaje. Pues mira, esto depende de cada aerolínea que tienen su política, porque evidentemente como ellos lo que van a hacer es, claro, se tiene que hacer eso sí en el momento antes de facturar, no anticipadamente, porque van a tener que comprobar ese valor mayor que tú quieres proteger en ese transporte, van a tener que comprobar que es cierto, las comprobaciones que hagan, eso pues os explicarán mejor los protocolos las aerolíneas y habitualmente cobran un plus como para asegurar un mayor importe. Y evidentemente aquí hay libertad de configuración de tarifas también para lo que quieran cobrar a tal efecto las aerolíneas. Vale, muy bien. Raquel Mateo, respecto a las denegaciones de embarque, Uh-huh. si la única alternativa disponible es con otra compañía aérea,
¿La compañía aérea que anuló el vuelo está obligada a asumir el coste de este nuevo vuelo? A ver, la compañía aérea que deniega el embarque, o da igual o que cancele, porque sería lo mismo, en este caso tiene la obligación sí o sí de dar una opción, como mínimo una opción de transporte alternativo en condiciones comparables, que os decía que es interpretable pues con el tiempo que se tarde en dar la alternativa o si es con la misma aerolínea o no, o sea, se ha considerado por jurisprudencia que puede tener que ser con otra aerolínea si ella no tiene opción que dar. Pero tampoco es un derecho absoluto a que elija a la agencia o el viajero qué vuelo quiere. Lo que me vengo a referir en respuesta de Raquel es que si no da ninguna alternativa, pues evidentemente se le tiene que exigir que dé una, pero no necesariamente la que prefiera la agencia o el viajero. Siempre que entro dentro de una razonabilidad, porque a lo mejor si hay una alternativa mucho más rápida, pero que es estratosféricamente cara porque solo es en business, pues igual un juez considera que no es razonable esa, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero Vale. siempre ha de dar alguna alternativa. No vale que diga, no, no, yo solo te doy la opción del reembolso o nada más. Eso no sería legal. Siempre o transporte alternativo o reembolso. Vale, otro participante nos dice que has indicado que si el cliente no acepta el transporte alternativo y aplica la normativa de viaje combinado, reembolsa al organizador el turoperador mayorista en un plazo de 14 días. En este Sí. caso, la compañía aérea no tiene obligación de devolver nada, ni Mira, siquiera al organizador. en ese caso os explico. Es decir, la obligación automática de reembolsar por modificación sustancial que no acepta la alternativa al viajero es del organizador, porque así lo dice la normativa de viaje combinado. Pero la propia normativa, cuando establece el régimen de responsabilidad, compensaciones y demás, también dice que siempre una agencia de viajes, en este caso la organizadora, porque entra en su ámbito, tiene derecho a pedir resarcimiento a aquellos terceros. La aerolínea que es un tercero, porque en el contrato de viaje combinado no es parte. Es parte del contrato B2B entre aerolínea y turoperador. Tiene derecho a resarcir contra el tercero esos daños económicos que haya tenido que sufragar la agencia, porque hay una ley que le obliga a devolver. Pero lo que os hacía la matización en la presentación es que cuidado, porque si la causa es circunstancia extraordinaria e inevitable, pues no se va a poder repercutir todo el coste a la aerolínea y solo los que tiene como mínimos obligados, que es solo el derecho de atención, el alojamiento durante el tiempo de espera, comida y refrescos, pero no todo ese reembolso. Es decir, la aerolínea está protegida, que si es una circunstancia extraordinaria no va a tener que devolver todo y en cambio la agencia, por eso el sector, sabéis que hace años que se lucha para intentar proteger más al sector de agencias de viajes porque ante determinadas circunstancias como pasó en pandemia u otras cosas, no hay un equilibrio entre obligaciones total entre obligaciones entre prestadores de servicios y agencias. Las agencias tienen a veces un plus añadido que en casos que nadie lo cubre, tiene que cubrir porque lo dice la ley. Vale. Y si no hay un seguro de viaje, o si no tiene, o si, por ejemplo, tienes la suerte que has podido prever ese escenario y has negociado con tu proveedor de destino, que en un caso así te lo va a devolver y te lo acepta, pues mira, te puedes cubrir. Pero tiene que darse el caso que por contrato esté o por condiciones del propio operador del destino. Vale, perfecto. Por otra parte, Ramón Ruiz dice, si por la modificación sustancial el pasajero decide resolver el contrato sin penalización y hay otros servicios no reembolsables, tales como un seguro de anulación, entradas a conciertos, la agencia mayorista también debe devolver estos importes no reembolsables o puede justificar esos gastos y devolver solo los otros. A ver, tiene que devolver todos los servicios que integran el viaje combinado, ¿vale? Siempre que estén previamente pagados, que no se dirá el caso que hayas dado crédito al viajero y no haya pagado el viaje entero. Es decir, has de devolverle todo el importe que haya pagado en concepto de los servicios del viaje combinado. Un seguro es un producto financiero, no integra el viaje combinado, con lo cual el seguro no. Y además los seguros entran en aplicación desde que se contrata el viaje, porque muchos sabéis que tienen también la anulación incluida y esa se produce siempre antes de la salida. ¿Vale? Entonces, en cuanto al seguro, si por condiciones del seguro o por política comercial el seguro lo quiere devolver, sí, pero si no, la agencia no tiene la obligación. Pero también una matización os doy, importante. Los seguros de viaje, que hay una leyenda urbana en el sector, muchos se creen que son obligados incluirlos. No, no puedes obligar a pagar más por un seguro, porque cuidado, si has obligado a tener un seguro, ahí sí que te van a poder reclamar, porque era un importe que tenían que decidir si lo querían o no lo querían ese seguro. Es decir, si tú has obligado a pagar por un seguro y no has dado la opción de no tener el seguro, que elijan voluntariamente, ahí sí que se te va a poder reclamar ese importe porque has incumplido la normativa de que eso no debería estar de obligado para el viajero. El viajero tiene que decidir si quiere o no seguro. Lo que obliga a la ley es a ofrecer los seguros, pero no a obligar a pagar por ellos. Está claro. Vale, Raquel Mateo vuelve a preguntar, en un viaje combinado, cuando el viajero se le ofrece un viaje con una modificación sustancial,
motivada por un cambio de vuelo, puede ser con suplemento de precio. ¿Cómo? A ver, perdón, sí, es que si me lo puedes repetir Cuando la al pregunta? viajero se le Sí. ofrece, sí, cuando al viajero se le ofrece un viaje con una Ujú, modificación sustancial, ujú, motivada por un cambio de vuelo, sí. puede ser con suplemento de precio. El único caso que en principio debería ser con suplemento de precio según la normativa es cuando, porque las modificaciones sustanciales, uno de los casos es cuando hay variación en el precio porque ha aplicado un tipo de cambio distinto, cambios en el coste del transporte, carburante, etcétera. Pero expresamente no se está preveyendo en otro artículo que se pueda cobrar más por otra modificación sustancial. Vale. Otro participante pregunta, el organizador en caso de viaje combinado tiene que compensar, pero ¿a quién compensa? ¿Al cliente final o a la agencia minorista? Por ejemplo, un vuelo al Caribe que se cancela por vuelo al personal de tierra, nos avisa y el cliente no puede viajar. Como es un viaje combinado, el que compensa es el mayorista organizador. ¿Nos compensa a las minoristas o directamente al cliente final? A ver, claro, el que tiene derecho a ser compensado por la normativa de viajes combinados es el viajero. Otra cosa es el canal, cómo se paguen esas compensaciones, reducciones de precio, etcétera. Igual que cuando se contrata un viaje, si hay una minorista intermedio, pues habitualmente pues puede ser que el pago se haga a través de la minorista, pues evidentemente puede devolver primero para que la minorista lo devuelva o puede devolverlo directamente el viajero. Eso ya es una cuestión que internamente deciden. Es decir, quien tiene derecho a recibirlo es el viajero. ¿Vale? Otra cosa es si se intermedia en recibir esos dineros, que imagínate, el organizador primero se lo da a la minorista y luego la minorista al viajero. O sea, Claro, vale. Juan Luis Barneto pregunta, en el caso de adelanto o cambio de vuelo de más de una hora, ¿se aplican los sí. mismos plazos para comunicarlo de comunicación que para la cancelación? Sí, porque como decía, se considera una cancelación a todos los efectos. ¿Vale? La única diferencia es que no se puede reducir nunca al 50% la compensación que se derive. ¿Por qué? Porque la reducción al 50% es cuando llegas con menos retraso de destino. Claro, y sería absurdo porque entonces las aerolíneas lo que harían es adelantar para pagar siempre la mitad de la compensación. Y cuando dijo el tribunal que cuando hay un adelanto no se puede reducir nunca la mitad de la compensación, pero en todo lo demás aplica lo mismo que en una cancelación. Vale, bueno, siguen preguntando cosas, espero que nos dé tiempo a todo. Pedro Félix Febles dice, un viaje medido y personalizado a un cliente se considera viaje combinado en Canarias. Lo pregunto porque tengo entendido que en Canarias ha habido jurisprudencia de que en Canarias es solo viaje combinado, un viaje comprado a una mayorista. No, mira, yo desconozco si Que puede no haber tiene algún nada. juez puntual que haya hecho una resolución de este tipo, pero lo que prima siempre es la primacía del derecho comunitario. La directiva es muy clara y también es muy clara la transposición que hay en la normativa española. Es que no es que lo. Y queda clarísimo que aunque sea un viaje a medida de una misma agencia organizadora y vendedora, es un combinado. Que se pueda haber equivocado en la resolución un juez, puede ser, desconozco esa sentencia en particular, que me interesaría verla. Pero ya os digo que por normativa es muy claro lo que es viaje combinado y lo que no, y no tiene nada que ver con que haya un tour operador intermedio o no. Puede ser la misma agencia organizadora y vendedora a medida. Vale. Fernando Jiménez pregunta, en caso de cancelación, si la aerolínea no ofrece atención necesaria, ¿la agencia puede reclamar el coste de ese transporte? No sería Eh, transporte, sería la atención, bueno, ¿no? claro, en el transporte me imagino que se refiere a la Dice, asistencia al transfer, ¿no? Que por perdona, ejemplo. dice, sí, transporte para el alojamiento, dices. Pues. Sí, el transfer. Claro, como en viaje combinado, como organizador, tú tienes la obligación de, si no, proveer las soluciones para la normal continuación. Claro, si la aerolínea de buenas a primeras no lo abona, intentad insistir para que sean ellos que lo paguen primero, porque es más fácil que luego reclamarlo, y si no, evidentemente, guardar la factura y hay derecho a reclamárselo, porque el derecho a atención, aunque la causa de la incidencia sea extraordinaria, la aerolínea, cuando aplica el reglamento de derechos de pasajeros aéreos, tiene ese deber. Si aplica el convenio de Montreal, si la causa es extraordinaria, recordad que no tiene no es responsable de perjuicios entonces la aerolínea, pero en reglamento de derechos de pasajeros aéreos sí, y entonces debería pagarlo primero la agencia organizadora si no lo asume la aerolínea y luego repercutirlo, claro. Vale. Otro participante pregunta si la aerolínea deniega el embarque al pasajero y este tiene los requisitos para entrar en el país de destino, ¿tiene derecho a un reembolso total? ¿Debe poner el reclamo allí mismo o tenemos que hacerlo nosotros como agencia? O sea, si te niega el embarque, ¿vale?
bueno, la normativa de derechos de pasajeros de la Unión Europea, cuando cumples con todo, te prevé que entonces tienes derecho a elegir entre el reembolso, obviamente, del importe total del billete o bien un transporte alternativo. Y si utilizas transporte alternativo, entonces los derechos de atención. Y en cualquier caso, una compensación, porque te han incumplido, ¿vale? Que es 250, 400 o 600 según la distancia. Entonces, ese es un derecho del pasajero, ¿vale? Es decir, y la aerolínea está obligada a hacer frente a esos derechos. Si lo hace la agencia, solo lo puede hacer con una autorización previa del pasajero, porque por protección de datos y a todos los efectos, siendo un derecho del viajero, puede reclamar la agencia siempre que tenga una autorización previa a tal efecto del pasajero. Si no, la aerolínea te dirá que no acreditas la representación del pasajero, por ejemplo. Pero cuidado también que cuando sea un viaje combinado, si se derivan el derecho de reembolso por viaje combinado por la modificación sustancial que el viajero ya no quiere ese viaje saliendo más tarde, ahí el reembolso primero es del organizador al viajero y luego la agencia lo tiene que reclamar a la aerolínea. Pero entonces es porque ya es la relación contractual entre viaje combinado, el contrato es entre aerolínea y agencia y luego agencia y viajero. Vale, perfecto. Alex Po dice, ante la práctica habitual de las compañías aéreas de echar balones fuera al recibir peticiones de compensación para ver si el pasajero se cansa, ¿qué acción recomiendas? Acudir a esa es casi misión imposible, ya que los plazos de respuesta son absurdamente largos. Claro, a ver, le doy toda la razón de que lamentablemente en general usan el cajón desastre de excusas, aunque ya hemos visto que hay casos que por jurisprudencia de la Unión Europea es clarísimo que no son extraordinarios y lo siguen queriendo usar muchas veces algunas aerolíneas. Claro, es que las únicas vías que hay luego de reparación, si a las buenas la aerolínea no cumple, son dos. AESA, que es gratuito, pero es verdad que es lento. Y ahora es verdad que lo que dice el informe de AESA ahora es vinculante, que recordáis que con anterioridad hasta el año pasado no lo era, ¿vale? Eso sí que es importante, que es vinculante y es más fácil que lo cumplan. Y luego la otra vía es acudir al Tribunal de Justicia, que tiene que el pasajero interponer, pues, según la cuantía, si es hasta, bueno, menos de 2.000 euros, puede ir sin abogado ni procurador, por ejemplo. Y hay formularios tipo para poder hacer la demanda sin pagar una tasa judicial, etcétera. Depende de la cuantía reclamada, pues ya es prescriptivo ir con abogado y procurador y eso tiene unos costes, claro. Vale. Amaury Arce dice, ¿qué pasa si el viajero ha sufrido un retraso de más de 7 horas por avería y al hacer la reclamación a la aerolínea, esta contesta que no se hace responsable ya que el retraso es por avería y es una circunstancia extraordinaria? Entiendo que la avería no es extraordinaria, así que mi pregunta es, ¿cómo el cliente puede pedir intervención del ST, con el Tribunal Europeo, vamos, para hacer que la aerolínea responda? Aerolínea española, viaje, entiendo que es viaje a América, a la Unión Europea. Vale, vale. Si aplica este reglamento de derechos de pasajeros, que si es un viaje de aquí a América, aplica, opere quien opere, o si fuera el de regreso, es solo si opera una compañía de la Unión Europea, de Noruega, Islandia o Suiza, claro, lo que se les debería responder, que como van a tener luego la presentación los participantes, pueden utilizar de la página de la presentación donde aparece la sentencia que dice cuando una avería no es extraordinaria, para decirles, salvo que acrediten que entra fuera de la naturaleza o ejercicio normal de su actividad ese tipo de avería, que esa sentencia, si se mira con más detalle, os hablaba, sería solo si ha habido sabotaje, terrorismo o un vicio oculto de un fabricante, salvo que puedan probar eso, no es extraordinario. Entonces, yo lo que utilizaría es esa sentencia para rebatirles, ¿vale? No se puede pedir auxilio a ese tribunal porque este tribunal lo único que puede hacer es interpretar la normativa de la Unión Europea cuando un juez le pregunta algo que no sabe cómo interpretar. Pero no para que acuda directamente a ayudarle a un viajero. Es decir, el viajero lo que tendría que hacer en su caso, si respondiendo eso tampoco atienden, es, como veíamos antes, o ir a esa o ir a un tribunal de justicia español. Vale. Vuelo de American Airlines Madrid, Las Vegas, Madrid, con escala en Dallas. Incidencia, Vale. retraso de más de 12 horas en el vuelo de regreso Las Vegas-Dallas, perdiendo el enlace previsto Dallas-Madrid y reubicado en el vuelo Dallas-Madrid al día siguiente. ¿Qué compensación debería percibir este pasajero? Si he entendido bien, Mercedes, es el vuelo de regreso, ¿no? En el tramo Las Vegas-Dallas de Sí, regreso, operado por American Airlines. sí. Vale. En ese caso no aplica el reglamento de derechos de pasajeros aéreos porque en el regreso de fuera de la Unión Europea, para que aplique, la aerolínea debería ser de la Unión Europea o de Noruega o de Suiza o Islandia, que no es el caso. Aplica el Convenio de Montreal, que de manera genérica te dice que los perjuicios que se puedan acreditar por el pasajero,
No te dice importes concretos, te dice un límite máximo. Límite máximo de 5.364 derechos especiales de giro, que está en la presentación que tendréis, ¿vale? Que son unos 6.600 euros, pero eso es un límite máximo que tienes que acreditar un perjuicio, no es que te lo den de manera automática. Tienes que acreditar los daños que has tenido, entre ellos puede ser un daño moral, pero el concepto de daño moral depende de la interpretación de cada juez y de las circunstancias del caso. Por ejemplo, si te han dado poca información, si has estado desatendido, puede ser más fácil que te aprueben un daño moral y de mayor cuantía que si han sido bastante diligentes pese a la incidencia. ¿Vale? El daño moral no es un derecho automático, lo tiene que aceptar un juez. Y otros daños acreditables, por ejemplo, me han descontado días de trabajo en mi trabajo, eso lo puedes demostrar. Me han descontado en la nómina porque he llegado más tarde. Pues eso sería un tipo de perjuicio acreditable que podrías intentar reclamar a la aerolínea como viajero, salvo, por convenio de Montreal, salvo que la causa de la incidencia sea extraordinaria del retraso, porque la normativa del convenio de Montreal dice que entonces la aerolínea no debe compensar por nada. Vale. Una última pregunta ya, porque tenemos que ir Vale. acabando. Hay más, pero las contestaremos después por correo electrónico. Pero esta pregunta es interesante. ¿Qué pasa si la aerolínea deniega el embarque al pasajero por falta de documentación? ¿Tiene derecho el pasajero a recuperar el dinero o tener algún tipo de compensación? Si es por falta de la documentación, no, porque es imputable al viajero. Aquí, como al inicio comentaba, puede darse dos escenarios, que sea solo culpa del viajero o que fuera culpa de la agencia. En un viaje combinado, recordamos que las agencias tienen la obligación de informar de los requisitos necesarios para viajar, entre ellos si requieres el DNI o el pasaporte, si requieres un visado, si requieres una formalidad sanitaria, como puedan ser vacunas obligatorias, etcétera, ¿vale? Si la agencia no ha informado y por eso el viajero no llegan en regla la documentación y le deniegan, cuidado, que la aerolínea no tiene responsabilidad porque la aerolínea hace lo correcto. Es decir, tú no puedes dejar embarcar a alguien que no cumple con los requisitos para poder hacer ese vuelo. El problema lo puede tener la agencia si no informó o informó mal, que se olvidó de decirle que tenía que llevar un visado. Que allí puede entrar en juego la póliza de responsabilidad civil de la agencia por responsabilidad civil profesional por ese error involuntario en trasladar una información que es obligatoria por ley. Tú tienes que informar de unos requisitos, no has informado de ello o los has dado mal y por eso el viajero le deniegan el embarque. Hay unos perjuicios que, como provocas unos daños, como agencia, si la RC tienes esa cobertura, que en general lo tienen, pues lo vas a poder cubrir por ahí. Evidentemente, suele haber franquicias para la agencia, es decir, la diferencia la va a pagar la agencia. Vale. También suele venir bien hacer descargos de responsabilidad, ¿no? Para probar que has informado al pasajero debidamente de todos estos requisitos. Claro, más que un descargo de responsabilidad en el sentido de que vigilar, no decir que no respondes cuando la ley te obliga, es más como que se acredite que has informado, ¿no? Entonces, para acreditar que has informado, por ejemplo, ya en el contrato de viajes combinados, pues ya sale la información, pues marcando una crucecita si se necesita visado, tal, no sé qué. El contrato es muy importante que esté firmado o si es vía online, que queden las trazas informáticas demostradas de qué se le informó exactamente al respecto para defenderse, ¿vale? Porque es la vía, es decir, si tú, claro, lo que sea verbal no sería válido por normativa de viajes combinados porque te obligan a que toda esa información básica conste en un formato duradero y por escrito. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos que terminar para ser estrictos con el tiempo. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Creo que ha sido un éxito con más de 120 participantes. Nos falta un poco de tiempo para responder a todas las preguntas, pero Ana lo hará por correo electrónico. En breve, además, os informaremos de la siguiente sesión de las mañanas de Derecho y Turismo. Y os recuerdo, porque alguno de los participantes lo preguntaba además, que esta formación ha sido grabada y que la vamos a subir a nuestra web, a ceap.info. También os enviaremos a todos los participantes la presentación de Ana. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu conocimiento y por tu facilidad a la hora de transmitirlo. Muchas gracias. Te están felicitando por el chat. Muchas gracias a todos por la asistencia y la paciencia, que sé que a estas horas a veces se puede hacer larga una formación. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima cita.